Abrimos nuestras Biblias en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1. Y cuando encuentres el capítulo 1, que no es muy difícil, te vas al versículo 14. En el versículo 14 trae un mensaje. El apóstol Pedro, sabéis que es un personaje en la Biblia que siempre ha estado dispuesto a buscar la dirección de Dios. Con todos sus errores, que era un hombre semejante a ti y a mí, pero siempre ha sido un hombre impulsivo, muy ferviente, un hombre que apasionado, quizás hablaba de más, pero siempre ha estado ahí. Era un hombre que estaba presto siempre a buscar la dirección de Dios. Y dice así en el 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Les recuerda a los cristianos de aquella época que no se deberían de conformar a lo que antes vivían o antes caminaban, que ahora tenían un plan y un propósito diferente del que habían conocido antes de tener a Dios. Ahora Él le dice que había algo más y que no deberían desear las cosas que antes deseaban, ni vivir como antes vivían, ni hablar como antes hablaban. Por eso he dicho que era un mensaje para personas que quieren ser espirituales, que quieren cambiar, que quieren transformar. Como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Estando, ¿dónde estaban? Cuando hay una ignorancia, yo puedo hacer algo y le puedo hacer daño a alguien. Pero cuando yo hago daño consciente de lo que estoy haciendo, soy malo. Cuando yo tengo el conocimiento que sé que si hago esto voy a hacer daño a alguien, eso quiere decir que todavía no he cambiado, que todavía sigo teniendo la misma maldad que cuando yo estaba en el mundo y que todavía sigo deseando lo que antes deseaba. Así que este mensaje, que es para las personas que han cambiado, que han transformado, dice que no te conformes a la forma que vivías antes, sino haya un cambio. Así que en esta tarde voy a hablar de que todos nosotros somos llamados a vivir de diferente manera que como vivíamos antes. Ahora Dios nos hace una oferta a vivir de otra manera que antes vivíamos. Antes teníamos una mente que si venía algo que teníamos que hacerlo, lo hacíamos, y no veíamos la reflexión, no veíamos la confusión, no veíamos lo que realmente teníamos, sino que realmente debemos de cambiar. Ahora, cuando el apóstol Pedro vuelve a leer o vuelve a decir otra expresión, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Luego, ya tiene un propósito. Tenemos un propósito. El Señor nos dice que no nos conformemos a la forma que vivíamos antes, sino que imitemos a aquel al cual servimos y honramos. ¿Qué es lo que imitamos y servimos y honramos? Lo que emitimos y estamos hablando está diciéndonos con respecto a que ahora nuestra vida y nuestra visión es otra. Y nuestra forma de vivir tiene que ser otra. Ya no podemos seguir teniendo los mismos pensamientos que teníamos antes. Ya no podemos hacer las cosas que hacíamos antes. Ahora Dios nos ha llamado a ser santos. ¿Por qué Dios está interesado en que cada uno de nosotros seamos santos? Dice en el verso 16: porque está escrito, ser santos porque yo soy santo. Así que la santidad que Dios está hablando es una santidad porque requiere que con quien no hemos sido, ahora entendamos que Él es santo. Y si yo quiero convivir con Él, y si yo quiero vivir con Él, tengo que ser santo. Si no, no hay cabida, no hay congenio. Es que como una mujer cuando se une a un hombre, o un hombre cuando se une a una mujer, los dos saben que tienen que entrar por un carril
Uno no puede estar a la derecha y otro a la izquierda. Tiene que tratar de enfocar su vida. Pedro nos recuerda que nosotros somos llamados a ser santos. ¿Cómo puede ser uno santo en el mundo en el que vive? Un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de maldad, un mundo donde la justicia y el amor de Dios no reinan, sino reina la injusticia, el pecado y la maldad. La Biblia nos muestra que hay hombres semejantes a ti y a mí que lograron vivir en un mundo de pecado, pero vivieron santamente y rectamente delante de Dios. Luego, Dios el reto que nos hace no es un reto imposible, es un reto que se puede conseguir porque hombres de carne y de sangre consiguieron vivir en ese reto. El apóstol Pablo nos dice en muchas de las cartas que él tuvo que renunciar a cosas que gustaban y que amaba por amor a Cristo. Y esto es lo que nos está diciendo en esta epístola. Está diciendo, si realmente nosotros lo hemos ligado a Cristo y Cristo es santo, nosotros tenemos que empezar a entender que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Entonces, un pacto que Dios tiene y un propósito que Dios tiene. La Biblia nos recuerda que a lo largo de la Biblia y de la trayectoria de la Biblia nos encontramos personajes que fueron santos en medio de un mundo de pecado y de maldad. Noé fue un hombre santo que vivió en un mundo de pecado, de maldad y de mil y una cosas. ¿Sí se acuerdan de este personaje? ¿Cómo logró poder vivir? Es porque él entendió que no era como los demás y que su vida era diferente y que él debería de sacrificar sus deseos, sus pasiones y su anhelo por hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo yo puedo vivir en medio de un mundo de pecado y ser diferente a los demás? Daniel nos da el primer ejemplo a seguir y a caminar. En el capítulo 1 y versículo 8 dice la Biblia que estando Daniel en el castillo del rey Nabucodonosor, dice que estando allí, dice que había de todo. Había fiesta, había comida, había vino, había borracheras, había orgías y había todas las cosas y las consecuencias que de ella había. Pero dice la Biblia en el capítulo 1, versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con las cosas del mundo. Hoy, en este día, tú y yo, si verdaderamente hemos nacido de nuevo, si verdaderamente queremos seguir al reino de Dios, debemos de empezar a proponer en nuestra vida no contaminarnos, no ser igual que los del mundo, no vivir igual que los del mundo, no pensar igual que los del mundo. Es la única manera, pero para eso tú tienes que proponerte. ¿Y qué quiere decir proponerte? Igual que al caballo cuando se desboca necesita un bocado, que se le llama un bocado, que es una pieza de hierro que se pone en la boca, eso se llama bocado. Y en ese bocado tiene unas riendas, y cuando el caballo se quiere hacer más valiente, el que está montado, que es el jinete, le coge de la rienda, le tira para arriba y le sale una pieza que le pega en la boca y el caballo tiene que aflojar. De otra cosa no tendré con el de caballo, sí, porque he tenido toda mi vida caballo. Entonces cuando tú le pegas y le pegas con el bocado, le pegas aquí, otro tiene un cerrajón, que es una pieza de hierro encima de la nariz, que cuando le tira, tiene púas y le tira, el caballo se queda parado. Y Dios no quiere usar con nosotros el bocado. Y Dios no quiere usar con nosotros el cerrajón. Lo que Dios quiere usar contigo y conmigo es su amor y su misericordia. Es que entiendas el propósito de Dios y que entiendas que tú no eres igual que los demás. Que tu vida debe de cambiar. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes un llamado y tu llamado es a ser santo como Dios es santo. Cuando hablamos de la santidad, todo el mundo tiene un problema con la santidad. Yo no sé qué piensan de la santidad. Significa, la palabra santidad significa más o menos, tan sencillo, separarse del mal para hacer el bien. ¿Ha visto qué sencillo? No estamos hablando de que santo te salga una aureola en la cabeza, de que santo sea estar en un altar. Santo no es que nadie te puede tocar porque te salen laces. No. Santo es una persona de carne y sangre. Cuando usted lee el capítulo 1 de Primera de Corintios, le dice a los santos que están en Corintios, a los santos que están en Corintios. ¿Sabe lo que ven en Corintios? Borrachos, adúlteros, malas personas,
pero entre esos había personas que habían entendido que deberían de vivir en la santidad y que deberían de andar en la santidad, que antes eran esto, pero que ahora han sido cambiados por la gracia y el amor de nuestro Dios. Daniel nos da la primera respuesta: ¿cómo yo puedo vivir en esta tierra santo sin contaminarme con el mundo y el pecado? Solamente le dice esta palabra: mira, permíteme, le dice en el capítulo 1, versículo 8, permíteme, dame el privilegio de poder no contaminarme con ella, es decir, no emborrachándome, no irme de juerga, no drogándome, estoy diciendo en aquel tiempo. Y dice, bueno, pero quiero una cosa, que si yo te doy este privilegio, que te comportes como tiene que comportarse un eunuco. Y dice que pasando el tiempo, este hombre tenía más sabiduría que los demás y tenía mejor color que los demás. Hoy te digo de parte de Dios, cuando tú propongas en tu corazón no contaminarte, no mancharte, Dios tiene el poder para guardarte y sobreguardarte de toda obra de Satanás. En los 10, cuando hace el Padre Nuestro, ¿os acordáis de esa palabra que dice? Líbranos de mal, no nos metas en tentación. Entonces Dios tiene el poder para no meterte en tentación y para librarte del mal. Hoy más que nunca necesitamos mujeres y hombres que se santifiquen, por favor, que se aparten del mal para hacer el bien, que vivan la vida de Dios, la vida que Dios ha preparado. Si te conformas a ser igual que los demás, criticarás, murmurarás, harás cosas que están fuera del orden de Dios. ¿Sabes por qué? Porque vives en ese orden y caminas en ese orden. Cuando alguien vive y camina en ese orden, va derecho al fracaso, al estorbo y al problema que todos podemos tener. ¿Cuál es el problema que podemos tener? Que creyendo que estamos vivos, estamos muertos. Que creyendo que tenemos parte con Dios, no tenemos parte con Dios. Porque Dios dice categóricamente: sed santo porque yo soy santo. Si invocáis a aquel que sin acepción de persona juzgará las obras de cada uno, y que cada uno daremos cuenta de lo que hagamos en la tierra, de lo bueno, digan conmigo, y de lo malo. El mundo no puede ser igual, porque el mundo tiene un problema. ¿Sabe cuál es el problema? El mundo piensa que después de muerto no existe nada más. Pero en 1 Corintios capítulo 15 nos habla de que si nosotros somos como los del mundo, creeremos que después de la muerte no existe más. Pero nosotros sabemos que después de la muerte habrá un juicio y que Dios traerá a memoria todo lo que hemos hecho, lo bueno y lo malo. Dice en el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 7 y versículo 8 hasta 9, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los que siembran cosas buenas, tarde o temprano las recogerán. Pero el que hace lo malo, tarde o temprano lo pagará. ¿Por qué? Porque para lo bueno es para el espíritu, para lo malo es para la carne. Y de la carne solamente hay corrupción, muerte y maldad. Mas del espíritu hay vida y vida en abundancia. Digan aleluya. Digan gloria a Dios. Así que Daniel nos abre la puerta a que todo cristiano propongamos en nuestros corazones a no afrontar esa mentira del diablo. Tú no puedes. No, tú no puedes. Tú tienes que seguir mintiendo. Tú tienes que seguir criticando. Tú tienes que seguir haciendo esto y aquello y lo otro. El apóstol Pablo, capítulo 7 del libro de Corintios, de Romanos, 7 de Romanos, nos dice una verdad central: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que aunque yo queriendo hacer lo bueno, pues no sé por dónde me sale lo malo. Pero cambia el tercio en el capítulo 8, versículo 1, más gracias doy a Jesucristo, que me ha libertado, y yo no estoy esclavo para hacer eso, porque fui limpiado por la sangre de Jesús, para llevar la victoria de Jesús. Porque lo que tú no puedes conseguir, Cristo lo consigue por ti. Hay algo que tú y yo debemos de entender. Y lo que tú y yo debemos de entender es que la Biblia está ahí para enseñarnos y demostrarnos que Dios es real. Y Dios te dice en esta noche: no te conformes
a la forma y a la manera de vivir como vivías antes. No eres el mismo, chico. No eres el mismo. Dios te cogió cuando te vio tirado en el suelo y te vio lleno de sangre, de pecado y de maldad, y te limpió con su sangre, te regeneró y te hizo nueva criatura. Ya no tienes que estar bajo la esclavitud del diablo. Tú no tienes que hacer las cosas porque el diablo te diga que tienes que hacerlas. Tú tienes independencia, pues Cristo te salvó por su sangre y te llevó a su lugar. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres de este mundo, pero ahora vuestras vidas han sido cambiadas por la sangre de aquel que nos lavó y nos limpió. Hay algo que, hermanos, de verdad que yo no lo sé, será porque yo vivo de esta manera, yo entiendo de esta manera el Evangelio. Si yo me convertí al Evangelio, yo creo que el mundo no tiene poder sobre mí. Yo no tengo por qué hacer lo que hacen los demás. Yo no le tengo que reír la risa a los demás. Yo no tengo que criticar porque critican a los demás. Yo tengo que ser diferente. Dice en el verso 19 de 1 de Pedro que estamos leyendo, 1:19, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, destinados a ser santos. Cada uno de los que nosotros estamos, Dios nos ha escogido para que seamos santos como Dios es santo, pero a través de Cristo. Los del mundo viven su vida y hacen su vida, pero no tienen ningún poder. Nuestro llamado es a ser santos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano Dios te va a juzgar. Tarde o temprano Dios te va a dar. La Biblia nos dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 hacia adelante, que nosotros tenemos una esperanza. Y todos los que tienen esta esperanza a sí mismos se purifican. ¿Tú tienes la esperanza de ver a Dios? Te tienes que limpiar. Pero ¿cómo vas a ver a Dios? Por Dios. Ay, señores. Vamos a ver. Tú me puedes engañar a mí. Yo te puedo engañar a ti. Tú puedes aparentar lo que te da la gana, pero Dios te ve transparente. Y te ve lo que eres, y lo que piensas, y lo que haces. Dios, hermano, yo no entiendo. De verdad, en serio, haceros esta pregunta en esta tarde. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Es que no lo sé. Para la gente digo, no lo sé qué es Dios. ¿Tú te crees que a Dios le va a valer que vayas con chuflas? ¿Tú te crees que a Dios va a valer que le vayas con hipocresía? ¿Tú te crees que a Dios le vale que estés pecando y digas que eres hijo de Dios? ¿Tú te crees que le vale algo a Dios? Si Dios, se supone que si tú crees que Dios es el más grande y que tiene control de todo y que te ve donde quieras que esté, ¿tú piensas que a Dios le vas a engañar? Mira, las personas más tontas del mundo, y con todo el respeto que se merecen los tontos, que por decir algo, son los que vienen al culto y no viven la vida de Dios. Las cosas más tontas del mundo, perdiendo tu tiempo aquí en este lugar. En este o en el lugar que estés. Tienes que vivir la vida de Dios y amar la vida de Dios. Si no, pierdes el tiempo. Es que estás perdiendo el tiempo pudiendo ver una película del oeste, si te gusta la película del oeste, o de Rambo, una película de amor. No de amor, estoy hablando de amor, que se quiere, que se aman y se respeten. ¿Sí están conmigo? Miren, cuando usted lee el libro de Pedro, en segunda de Pedro, voy a dejarle solamente esto, no quiero ser muy caso, quedan 2 minutos. Segunda de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 5, quiero que veáis el sentir que había en Dios. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe. ¿Qué decir? Esto no es venir al culto. Esto es, cada vez que tú vienes aquí, tienes que añadir algo a tu vida. Y lo que tú tienes que añadir a tu vida es para bien y para más nada. Dice, añadir a vuestra fe, virtud. Ser una persona virtuosa. Dice que a la virtud conocimiento. Tienes que ser sabio. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Amor. Amor.
Dice que nadie podrá ver a Dios porque Dios es amor, y si tú no tienes amor no puedes ver a Dios, ni puedes estar con Dios. Dice el capítulo 3 del 1 de Corintios: si yo diera mi cuerpo para ser quemado y no lo hago por amor, quiere decir, si detrás de todo esto ve Dios que no lo hace por amor, de nada te vale. Dice más todavía: si hablara y fuese predicara y si no lo hago por amor, no vale para nada. Ahora, ¿qué es el amor? El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es benigno, el amor misericordioso, el amor bondadoso, el amor sabe perdonar, el amor no guarda rencor, el amor no tiene envidia. Digan aleluya. Dios está diciendo los conceptos del amor. Pero si todavía sigues teniendo rencor, si todavía sigues teniendo envidia, si todavía sigues teniendo orgullo, si todavía sigues teniendo vanagloria, si todavía eres soberbio, ¿qué es lo que te pasa? Ahora estoy hablando de los que son espirituales. Los que no son espirituales estarán cabreados por dentro diciendo: vaya tontería que dice este hombre. Pero si usted entiende el propósito de Dios, o fue llamado a ser santo como Dios es santo, a no ser igual que los del mundo. Dice la Biblia: pero los que no buscan esto, versículo 9 del mismo que estamos leyendo de segunda, dice: pero los que no buscan estas cosas tienen la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Los que no tienen este deseo, los que no tienen este anhelo de santificarse, los que no buscan ser más santos, los que no buscan ser más limpios, se han olvidado. Se creen que son buenos, se creen que son santos, y no se han olvidado que Jesús derramó su sangre para perdonar sus pecados. Y por eso se pasan a Jesús por debajo del sobaco. Ojalá me entendieran. Dice la Biblia: porque si hacéis todo esto, porque de tal manera, pues dice, pero porque de estas maneras os será otorgada amplia y generosamente entrada en el Señor y seréis salvos. Si nosotros hacemos esto, tendremos entrada amplia y generosa, y el Señor Jesús estará con nosotros para siempre. Cuando usted lee el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, le dice unas cosas y todo esto no pueden entrar, porque yo soy santo y los que van allí tienen que estar en santidad. ¿Dónde quiero llegar? El que no busca ser más santo, el que no busca ser limpiado, el que no busca ser purificado, el que no busca ser santificado, es que cuando hace una cosa que está mal dice: tengo que cambiar, esto no puedo seguir haciendo. Hay algo que yo le digo de parte de Dios: o usted cambia, o no tiene parte ni lugar con Dios. Si usted no se supera, toda su vida es el mismo. Si usted no entiende que usted no puede ser como los del mundo, no sé a dónde va a llegar esto. Pero yo personalmente, por lo poco que entiendo, aunque leo todos los días la Biblia, aunque trato de estudiar la Biblia, por poco que entiendo, no podré ir con él. ¿Para qué quiere ir al cielo si allí no hay pecado ni hay maldad? ¿Para qué quiero ir al cielo si allí no se puede criticar? ¿Para qué quiero ir al cielo si allí no puedo echarle maldiciones a nadie? Vete al infierno, que allí está Satanás, que allí sí puede hacer todo lo que tú quieras. Allí en el infierno sí puede. Allí puede echar maldiciones, en el infierno puede blasfemar, en el infierno puede hacer todo eso allí en el infierno. ¿Para qué te apunta ir al cielo? Que allí nada más que van los santos, los rectos y los honestos. A lo mejor te has equivocado de planeta y quieres ir a otro sitio. Pero pienso que estoy predicando a las personas espirituales que entienden que tienen que cambiar. Y que el único llamado que tú tienes es de ser santo, porque Dios es santo. Cierra los ojos, vamos a orar. Sería infinito seguir hablando de este tema. Padre, en el nombre de Jesús, eres Dios y soberano. O cambiamos o cambiamos. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Solamente nos pide que nos apartemos del mal y que sigamos el bien. Gracias, Señor, en esta tarde, por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano.